amados hermanos. Hoy continuamos con nuestro gran tema de la obra misionera en la iglesia primitiva. Y hoy vamos a estudiar el libro de los Hechos de los Apóstoles en su capítulo 2, bajo el tema El Espíritu Santo y su poder dinámico en la obra misionera. Antes de Cristo ascender a los cielos, Él dio prioridad a lo más importante en la vida de sus discípulos. Él les hizo ver que ellos necesitaban del poder del Espíritu Santo para ser fructíferos en el cumplimiento de la gran comisión. Los primeros cristianos se quedaron en Jerusalén hasta ser llenos del Espíritu Santo. El Señor cumplió su promesa al llenarlos el día de Pentecostés. La llegada del Espíritu estuvo acompañada de efectos audibles y visibles, pues hubo un viento recio que sopló sobre los congregados, y además les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. El poder del Espíritu Santo en los creyentes fue tan innegable que todos los que lo recibieron comenzaron a hablar en otras lenguas, en idiomas que eran desconocidos para ellos mismos, pero entendibles por los discípulos que habían venido de todas partes del mundo para la fiesta de Pentecostés. Vamos a hablar de nuestro primer punto. El día de Pentecostés los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo vino acompañado de un estruendo. Los primeros dos versículos de Hechos capítulo 2 nos dicen a nosotros que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban. La fiesta de Pentecostés era una fiesta que se celebraba 50 días después de la Pascua, de ahí viene su nombre, de Pentecostés. Es el 50º día después de la fiesta de la Pascua. También se le llama la fiesta de las cosechas o la fiesta de las primicias. Para los discípulos en particular, esta fiesta celebraba el término de 10 días de espera en obediencia al mandamiento del Señor. La venida del Espíritu Santo, el día que se celebraba esta fiesta, nos enseña que su propósito era hacer posible una gran cosecha de almas que serían añadidas a la iglesia. La unidad entre los reunidos allí fue vital para la recepción del Espíritu. La Biblia nos dice que estaban unánimes, y la palabra que usa aquí el escritor son personas que tenían el mismo propósito, un alma. La cosecha misionera de la iglesia requiere un concepto claro de cuán importante es que todos tengamos un mismo sentir en el Señor. El día de Pentecostés, aquel viento recio llenó toda la casa donde estaban sentados. De aquí nosotros aprendemos que el Espíritu Santo quiere llenar a todos los que lo busquen y anhela capacitarlos para la obra misionera. La actitud correcta de los creyentes es siempre desear ser llenos del poder del Espíritu Santo, que era lo que estaban haciendo los discípulos durante esos 10 días que estuvieron en ese aposento alto. El poder del Espíritu Santo permitió a los discípulos hablar en otras lenguas. Los versículos 3 y 4 nos dicen a nosotros que se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Aquí la Biblia nos habla de lenguas de fuego. Ya Juan el Bautista había profetizado que el Señor Jesús nos bautizaría con Espíritu Santo y fuego. El Señor prometió ese poder antes de ascender a los cielos, y aquí vemos el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo manifestarse sobre cada uno de los presentes en lenguas repartidas como de fuego, que estaban asentadas sobre cada uno de ellos. Nos dice la Biblia que todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo. Nos habla de una llenura sin exclusión. El Señor quiere llenar a todo su pueblo.
a todo aquel que esté en perfecta comunión con Él y que lo busque de veras y que anhele esta unción, podrá ser lleno del Espíritu Santo, porque el Señor anhela que todo el mundo sea lleno. Y la señal física inicial que nosotros vemos fueron las lenguas precisamente. Ellos comenzaron a hablar en un idioma que ellos no conocían, en un idioma que no dominaban, en un idioma que ellos no entendían, pero en un idioma en el que los oyentes que estaban presentes en ese aposento alto sí podían entender, estaban en la capacidad de entender. Continuando, el poder del Espíritu Santo permitió juntar una multitud. Judíos de todas las naciones se reunieron frente a ese aposento alto. Los versículos 5 y 6 nos dicen a nosotros lo siguiente. Vivían entonces en Jerusalén judíos piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Al oír este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. La Biblia nos dice primero que los judíos que estaban reunidos eran judíos piadosos. Nos habla de su carácter. Para Dios, el carácter de sus hijos es muy importante. El Señor habló de Israel como un pueblo santo para Él, que es de donde viene la palabra piadoso, una persona que practica la justicia. Del versículo 6 nosotros vemos que el Señor tiene sus propios métodos para llamar la atención de los hombres al mensaje de la salvación. Aquí fue con un estruendo de un viento recio. En otras ocasiones el Señor tuvo que ejercer señales en el cielo. En otras ocasiones fue la sanidad de un enfermo. Pero el Señor tiene métodos diferentes para llamar a las personas. No siempre son los mismos. Y los que fueron atraídos por el efecto del poder del Espíritu Santo, por las señales visibles, estaban confundidos. Nosotros debemos tener una actitud compasiva para con aquellas personas que vienen a nuestras reuniones, pero tienen un desconocimiento de las cosas del Espíritu Santo. Nótese también que habían judíos de todas las naciones bajo el cielo. El hecho de que desde hace siglos los judíos estuvieran esparcidos por todas las naciones contribuyó a que el plan de Dios se cumpliese en ese propósito, y el que ellos estuvieran reunidos en Jerusalén para celebrar la fiesta de Pentecostés, la fiesta de las cosechas, también no fue coincidencia, fue parte del propósito de Dios para llevar a cabo sus planes. El poder del Espíritu Santo permitió, ¿verdad?, que esa multitud se maravillara al oír a los discípulos hablar por el Espíritu Santo. Los versículos 7 y 8 nos dicen a nosotros: estaban atónitos y admirados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues nosotros los oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Aquí los primeros versículos nos hablan del asombro, de las maravillas de los discípulos. Aunque ellos eran judíos, parte del pueblo de Dios, eso no le garantizaba a ellos un entendimiento claro de los misterios de Dios. El hombre que no ha nacido de nuevo no puede entender el reino de Dios. El hombre natural percibe las cosas de modo natural. El hombre espiritual percibe las cosas del modo espiritual. La pregunta que hace la multitud denota el menosprecio que había entre los judíos de Jerusalén respecto a los galileos. Los consideraban inferiores, quizás de una pobre educación. Los que hablan aquí, los que vemos que hablan en nuestro idioma, decía la multitud, son galileos, son personas que se han mantenido dentro de este ámbito, dentro de este sector, no han salido a las fronteras tal como nosotros lo hicimos. ¿Y cómo es posible que nosotros lo oigamos hablar las maravillas de Dios? Del versículo 8 nosotros aprendemos que el Espíritu Santo se derrama en los creyentes o sobre los creyentes para hacerlos hablar la palabra en un lenguaje comprensible a los que no conocen el Señor. Nosotros tenemos que pedirle al Señor que a través de su Espíritu Santo nos permita hablarle a las personas en un lenguaje que ellos puedan entender, en un lenguaje que para ellos sea asimilable. Nuestro Señor Jesucristo, sin duda alguna, fue la persona más sabia, más inteligente que ha pasado sobre la faz de la tierra. Sin embargo,
les hablaba a las personas en un lenguaje que ellos podían entender el mensaje del Evangelio. Es lo que nosotros tenemos que procurar siempre. En nuestro tercer punto, el Espíritu Santo permitió a los discípulos hablar las maravillas de Dios. Lo que ellos estaban hablando no eran palabras sin sentido, sino que eran las maravillas de Dios en un idioma que sus oyentes podían entender. Los judíos que moraban en Jerusalén oyeron las maravillas de Dios. Los versículos 9 al 11 nos dicen: partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto y Asia, Frigia y Panfilia, Egipto y las regiones del África más allá de Cirene, romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Estos versículos nos informan a nosotros que para la fiesta de Pentecostés habían judíos en Jerusalén de todas las partes y de todos los rincones del Imperio Romano. Desde un extremo oriental hasta el otro extremo occidental, habían personas de todo el imperio. La Pax Romana que imperaba en aquel entonces también fue propicia para que las personas pudieran llegar a ese lugar y en ese momento pudieran escuchar el mensaje del Evangelio y ver el nacimiento de la iglesia. Había tanto judíos, personas de nacionalidad judía, como prosélitos, que eran personas de nacionalidad gentil que habían abrazado el judaísmo. En este pasaje vemos también gentiles piadosos que se habían hecho judíos. De esto aprendemos que el Evangelio fue anunciado en un principio para judíos y para gentiles, y también debe ser anunciado hoy para judíos y para gentiles. El milagro principal de todo lo que nosotros vemos aquí en Pentecostés estaba en que el Espíritu Santo hablaba a través de la boca de los judíos galileos. De este modo, los misterios de Dios eran comunicados claramente a los visitantes de Jerusalén. Y aquí vemos también al Espíritu Santo despertar el interés de los oyentes. Los versículos 12 y 13 nos dicen a nosotros: estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Pero otros, burlándose, decían: están llenos de mosto, o están borrachos. La actitud de asombro hizo que la multitud se preguntara con un despertado interés: ¿qué quiere decir esto? Todavía hay personas que necesitan saber qué quiere decir lo que escuchan sobre el mensaje de salvación. Nuestro reto como iglesia, como misioneros del Señor, es tener una actitud de amor y conducirnos frente a ellos como portadores de la verdad de Dios. El versículo 13 indica que algunos de la multitud se burlaban de los que habían sido llenos del Espíritu y opinaban que estaban borrachos. Esto nos recuerda a nosotros que no todos los oyentes se van a interesar por el significado del Evangelio. Por el contrario, algunos serán críticos de los siervos de Dios, pero otros recibirán el mensaje con amor, con prontitud. Tendrán dudas genuinas acerca del significado de esto, y para esas personas nosotros como iglesia tenemos que estar presentes, acompañados, claro está, del mayor regalo que el Señor nos ha dejado, su Espíritu Santo. Dios le bendiga.